siempre se me acerca alguien y me dice, pastor, usted necesita predicar algunos sermones sobre los diezmos. ¿Me están escuchando? Sobre mayordomía. Y después al poco rato aparece otro y me dice, pastor, ¿qué le parece si comienza usted una serie de temas para los jóvenes? Y después se va ese y aparece otro que me dice que tengo que predicar sobre reverencia, que hace mucha falta la reverencia en la casa de Dios. Y después aparece otro y me dice, los sermones que más necesitamos en la iglesia es sobre los matrimonios, sobre la familia, para que tengamos matrimonios estables, familias sólidas. Pero después aparece otro y me dice, pastor, ¿por qué usted no predica más sobre profecías? Necesitamos escudriñar más las profecías de los últimos días. Y otro aparece y me dice que tengo que predicar sobre el sábado. Y hay quienes me dicen que tengo que predicar también sobre la ley. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, entonces ¿cuál será los mensajes que la iglesia necesita? Y estas cosas, hermano, hasta cierto punto me han inquietado un poco. Porque yo quisiera presentar a la iglesia los mejores temas, ¿no es cierto? Los mejores sermones para la iglesia. Y entonces estuve buscando, gracias Moisés, estuve buscando en la Biblia y sobre todo en el don de profecía, a ver cuáles deben ser los mejores mensajes o sermones para la iglesia. Y hermanos, ¿qué imaginan ustedes que conseguí? ¿Cuál creen ustedes que son los sermones que más la iglesia tiene que recibir? Está bien, por ahí oigo el sábado. ¿Qué más? ¿Cuáles son los sermones que más tienen que escucharse? Mire, hermano, yo busqué en la Biblia y en el don de profecía y me encontré con lo siguiente. Pongan atención, Obreros Evangélicos, página 79. Oigan bien, lo que la iglesia necesita no es tantos sermones, sino saber cómo ganar almas para Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Y en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 64, y luego en la 323 repite más o menos la misma idea, el don de profecía. Dice, oigan esto, debiera haber menos predicación en nuestras iglesias. ¿Debe haber menos qué? Según el don de profecía, hermano, lo que necesitamos no son sermones. ¿Me están escuchando? Esto es una revolución. Debiera haber menos predicación y más enseñanza de cómo trabajar con éxito en la obra de Dios. Cada día menos sermones y más instrucción. También encontré en la página 327, dice, en vez de sermonear tanto a los miembros de la iglesia, oigan esto, en vez de sermonear tanto a los miembros de la iglesia, debería más bien sacarse tiempo y enseñarles a trabajar y trazarles un plan de trabajo. Bendito sea el Señor, hermano. Luego dice, Ministerio de Curación, es en la página 139, muchos miembros de iglesia trabajarían con mucho gusto e hicieran la obra de Dios si les enseñara cómo empezar la obra del Señor. Lo que necesitan nuestras iglesias es que les instruyamos en cuanto a alimentar la grey del Señor. Servicio Cristiano 75 ahora. Los hermanos han escuchado muchísimos sermones, pero ¿se les ha enseñado a trabajar por aquellos por los cuales Cristo murió? Hermano, y eso no termina ahí. En una matutina que salió en el año 82, también extractos del don de profecía, dice ahora en esa matutina que ustedes recuerdan, alza tus ojos. En la página 262 dice, no se debe alientar a nuestros ministros a revolotear sobre las iglesias para repetir sábado tras sábado a los creyentes las mismas verdades que ya sabemos con mucha anticipación. Y voy a terminar, hermano, con la página 64 del tomo 3 de Testimonio. En vez de sermonear a los miembros de la iglesia, debería enseñárseles a trabajar. Ahora, hermano, ¿por qué el don de profecía y la Biblia? Porque eso lo dice el don de profecía, pero si no lo dije, hermano, ¿qué dice la Biblia especialmente? Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. El Señor nos insta a que nos levantemos y brillemos. Entonces, hermanos, cuando las iglesias no trabajan, cuando los miembros de nuestras iglesias no hacen otra cosa sino venir a escuchar sermones, la iglesia se llena de ociosidad. Porque generalmente, hermano, ¿para qué venimos a la iglesia? Uno dice, bueno, voy a la iglesia a ver si escucho un buen sermón. Pero usted no necesita un buen sermón. Usted lo que necesita es aprender a trabajar por otros para que vengan a los pies de Cristo.
Yo entiendo que hay sermones que hay que repetírselo con mucha frecuencia. Por ejemplo, la verdad del sábado hay que repetirla en unas ocasiones durante el año. Hay que traer un mensaje a la iglesia sobre la segunda venida de Cristo. Pero señores, lo que más necesita la iglesia es que se le muestren métodos de trabajo para salir a hacer la obra del Señor. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa en una iglesia cuando la gente no sale a hacer obra misionera? Cuando nadie se interesa por nadie. Cuando el director misionero, hermano, queda sin saliva, queda sin ánimo, explicando a los hermanos que vamos a salir y nadie viene. Señores, ¿qué pasa con una iglesia que no hace nada? Es una iglesia ociosa. ¿Y dónde? ¿Cuál es la dirección que llevan las iglesias ociosas o los miembros de iglesias ociosos? Hay un dicho que dice que la ociosidad es la madre de ¿qué cosa? De todos los vicios. Y una mente ociosa es el taller de Satanás. Cuando los miembros de la iglesia no hacen nada, entonces tienen tiempo suficiente para sentarse en las tardes, a conversar toda una tarde, y en esas reuniones salen chismes, salen rivalidad, salen acusaciones, sale frivolidad, salen pleitos, y empiezan a comparar, este predica mejor que el otro se mueve más, el otro solamente está parado ahí, ¿se dan cuenta? Pero si la gente sale a predicar, hermanos, estos chismes, estas contiendas se van a terminar. Cuando una iglesia no hace nada, entonces la iglesia es un constante foco de problemas. Y esas iglesias, dice el don de profecía, lo que necesitan es algo así como un bombero que esté apagando fuego toda la semana. Se encendió este fuego, hay que ir a casa de los hermanos para apaciguarlo, y el otro está peleando con el otro, hay que irlo a visitar, y ahí, hermano, se va el tiempo apagando fuego. Señores, y cuando las iglesias no hacen nada, también los programas toman otra dirección. Oigan esto que es muy importante, los directores de departamentos de la iglesia. Cuando las iglesias no hacen nada, entonces todos los programas se convierten en dramas, en actos cómicos, en competencias, en una cantidad de cosas, hermanos, que absolutamente no tienen nada que ver con nuestra misión como iglesia del Señor. Señores, la evangelización tiene que ser la parte integral y determinante de todos nosotros. Haya director o no haya director, esa es nuestra obligación. Yo pregunto, hermano, no sé si ustedes han averiguado en la Biblia quién fue el primer director misionero, quién fue el primer director de jóvenes. Señores, esos cargos estaban de más. La iglesia al principio no necesitaba de eso, porque los jóvenes sabían lo que tenían que hacer. Era extraño que hubiese un director de obra misionera, porque todos los hermanos salían a hacer obra misionera durante toda la semana. O sea, un director de misionero no se necesitaba. Comienza a necesitarse cuando las iglesias ahora caen en el estancamiento, en esa rutina mortal que a veces acaba con las iglesias. Repito entonces, hermano, la evangelización tiene que ser parte de nuestra vida, eso tiene que salir por nuestros poros. No podemos estar tranquilos sin estar pensando en lo que es la predicación de la verdad del Señor. Todos tenemos que hacer algo por la salvación de los que nos están rodeando. Y déjeme decir otra cosa más, después de nuestra entrega al Señor, después que usted se ha entregado al Señor, la otra tarea importante es cómo traer almas a los pies de Cristo. Todos tenemos la obligación de trabajar y salvar a todos los que diariamente se están perdiendo eternamente. ¿Qué pasa, hermano, cuando una persona está realmente convertida al Señor? Porque si una vez hablamos del falso arrepentimiento, hermano, también hay una falsa conversión. Mucha gente piensa que está convertido cuando realmente lo que está es entusiasmado o enamorado de la iglesia. ¿Cómo sé yo si estoy realmente convertido al Señor? Oigan lo que dice Elena de White en el Conflicto de los Siglos. El primer impulso que brota de un corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo es la preocupación por las almas de los que no conocen a Cristo. La mejor evidencia de que estamos convertidos es porque sentimos un deseo vehemente de que otros vengan a los pies del Señor. También dice la sierva de Dios, en la obra de Dios todos nacemos como misioneros. Pero hay otros que quieren nacer es como dirigentes, como capataces del grupo. Y si no le dan el micrófono, ese día está amargado. Señores, todos nacemos como misioneros, como espontáneos, trabajando sin sueldo para la obra de Dios. Todos estamos en la obligación de evangelizar. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Sí o no? Todos nosotros estamos en la obligación de evangelizar a los que están afuera, traerlos a los pies de Cristo. ¿Tenemos qué cosa?
evangelizar. ¿Y se ha preguntado, hermanos, qué es evangelizar? Evangelizar es compartir el evangelio, llevar el evangelio. Lo que usted conoce es su deber compartirlos con otros, llevar a las personas a conocer la salvación que Dios nos ha dado, informarle al mundo que Jesús pronto viene y que todo este mundo va a ser quemado dentro de poco. Todo lo que está aquí, hermano, va a ser quemado dentro de poco. Y mucha gente no lo sabe, pero usted sí lo sabe. Y es su deber decirle a esa gente en todas partes que el Señor viene y que el mejor lugar seguro el día del Señor es estar en paz con el Señor, Dios del cielo. Señor, eso es evangelizar, ayudar a los demás a escapar del fuego eterno que pronto va a cubrir la tierra. Mis amados, necesitamos nosotros estar preparados y bien adiestrados. La otra pregunta entonces que genera la primera es, ¿y entonces a quién vamos a evangelizar? ¿Quiénes son los primeros que tienen que ser evangelizados? Si usted tiene la verdad, ¿quién es el primero que tiene que conocerla? Los que tenemos más cerca, que son nuestros familiares. El papá, la mamá, los tíos. Hermano, todos en forma personal está a nuestro alcance. En la iglesia, hermano, nadie se escapa de la tarea de la evangelización. Todos están involucrados. Los niños, todas las damas de esta iglesia están en la obligación de evangelizar. Todos nuestros jóvenes, los viejitos que tenemos acá, hermano, todos estamos en la obligación de evangelizar. Las niñas, los niños, hermano, repito, todos están en la obligación de hacer algo por la causa de Dios. Porque, hermano, todos vamos a ser responsables. El Señor nos va a llamar a cuenta si no hicimos la parte que tenemos que haber hecho. Todos somos responsables. Y obviamente, si Dios le ha puesto a usted en algún departamento de la iglesia como director, es su privilegio y su obligación llevar ese departamento en la dirección de terminar la obra de Dios. Es decir, hermano, la escuela sabática, ¿cuál es la función principal de la escuela sabática? Hermanos, convertir la escuela sabática en una agencia ganadora de almas. Los maestros tienen que en la mañana llegar temprano y agarrar los folletos y decirle a sus alumnos, esto es lo que hay que repartir esta semana. Pero a veces hay que estar detrás de los maestros también. Antiguamente en Sudamérica, hermano, eso es lo que uno ventilaba, ¿no es cierto? Es lo que uno vivía diariamente. Cuando uno llegaba a la iglesia, yo recuerdo que los maestros de uno de la escuela sabática ya tenían el material. Y hacían una lista, ¿verdad? Y preguntaban, ¿cuántos estudios bíblicos dieron ustedes esta semana? ¿Cuánta literatura? Hermano, hacían un examen de todo. Pero llegamos a América, al sueño americano, y es tanto el sueño que se nos olvida todo. Este es el sueño americano, hermano, un sueño comprometedor. La sociedad de jóvenes, ¿para qué sirve la sociedad de jóvenes? ¿Para qué se estableció la sociedad de jóvenes? Más de una vez yo les he explicado a ustedes, hermanos, que la sociedad de jóvenes surgió como una reunión de jóvenes para informar lo que Dios estaba haciendo por ellos cuando salían a trabajar en el vecindario. Por muchos años la sociedad de jóvenes era una agencia ganadora de almas. Pero, hermanos, llegaron otros tiempos y las sociedades de jóvenes se convirtieron entonces en otra cosa, en representaciones, en competencias, en risas, una cantidad de cosas totalmente fuera del contexto por el cual fue establecida la sociedad de jóvenes. El departamento de los ancianos también, departamento de temperancia, el ministerio femenino. Y saben ustedes, hermano, ninguno de estos departamentos existía en la iglesia primitiva. Eso es lo más importante. En la iglesia primitiva no había departamento de temperancia, sino que la gente a veces hasta se moría en la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira? ¿Y cuántos no se murieron en la iglesia? Pero, hermano, los tiempos han cambiado obviamente y necesitamos ciertos departamentos. Hogar y familia, conquistadores, niños, Dorcas, todos los departamentos, señores, tienen que ser dirigidos en esa dirección de la ganancia de almas. Si la sociedad de jóvenes, si el departamento de Dorcas no está trayendo almas a Cristo, hermano, ese departamento tiene que ser rectificado. ¿Estamos claros? Bueno, no piensen que yo venía a darle las orejas a ninguno, ¿no? Solamente estoy diciendo la realidad de la iglesia. Entonces repito que hay mucha gente que tiene que ser evangelizada. Nuestra familia tiene que ser los primeros en llegar a los pies de Cristo. Por lo menos informarse, nuestros amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros en la casa de estudio, los profesores, su médico de familia también tiene que conocer al Señor. Los vecinos.
Usted tiene que evangelizar, hermano, a todo. El que le hace el InContact también debe recibir sus libros. El señor del correo, hermano, todo. Aquí no decimos el lechero porque aquí nadie reparte leche, pero en nuestro país hasta el lechero se lleva el folleto que necesitamos. Entonces, hermano, ¿con qué podemos nosotros evangelizar? Si nuestro deber es evangelizar, ¿cómo vamos a evangelizar? Bueno, hermano, tenemos revistas, tenemos folletos, tenemos libros, tenemos CD, tenemos manuales para estudio bíblico, tenemos hasta la Biblia. Hermano, tenemos una cantidad enorme de herramientas para hacer la obra de Dios. Ahora cuando ustedes bajen, van a encontrar en la mesa que tenemos abajo una buena cantidad de revistas, de folletos y de CD que ustedes pueden llevar para que durante esta semana estén compartiendo el mensaje de salvación del Señor. Ahora, ¿cómo podría ser el proceso normal y el proceso lógico para evangelizar a una persona? ¿Me están siguiendo o no? No estoy diciendo que sí, amén, que sí. ¿Me están entendiendo? Ok, es lo que quiero saber, ¿sí o no? Mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros comenzar a ganar almas? Porque si estamos diciendo que lo que necesitamos no es sermones, sino cómo saber ganar almas. Mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros empezar a ganar almas? Lo primero que hay que hacer, señores, es orar fervorosamente para que Dios, en su gran misericordia, nos despierte de este letargo mortal en que nos encontramos como iglesia. Necesitamos despertarnos, necesitamos que el Señor de alguna manera nos sacuda, nos tumbe de la cama, como le pasó al apóstol Pablo. Tuvo que el Señor tumbarlo del caballo y revolcarlo en el suelo para que él comenzara a ver lo grandioso que era la obra que había que hacerse a los gentiles. Necesitamos que el Señor nos pellizque bien duro, que pegamos el grito, para que, sí, hermano, podamos concientizarnos definitivamente de que hay un mensaje que dar antes que sea demasiado tarde. Entonces tenemos que clamar al Señor para que nos despierte. Entonces, hermano, al despertarnos vamos a comenzar a sentir una gran preocupación por las almas. Y vamos a comenzar a sentir que el Señor ponga en nosotros un verdadero celo por las almas que se están perdiendo. Que el Señor no nos deje dormir hasta que estemos tranquilos y traer almas a los pies de Cristo. Ahora bien, ¿saben ustedes que hay muchas personas que solamente están esperando que usted llegue para que el Señor le lleve al reino de los cielos? Oigan esta cita que les voy a leer en Hechos de los Apóstoles, página 90, del don de profecía. En todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Ellos hacen oraciones, derraman sus lágrimas y sus interrogaciones brotan de sus almas que están anhelando la luz del Señor. Anhelan y suplican por la gracia y la recepción del Espíritu Santo. Ahora oigan esto, muchos están en el umbral del reino de Dios esperando únicamente que alguien llegue a Él y lo ayude a incorporarse al reino de los cielos. ¿Qué es lo que hay por todas partes según esto que he leído? Por todas partes hay miles y miles de almas que están esperando que alguien llegue a su casa y les indique cómo ser salvos. Si nosotros pedimos la dirección del Espíritu Santo que nos guíe a esas almas que están deseosas, señores, si ese trabajo lo hacemos con oración, Dios nos va a guiar definitivamente. Definitivamente, hermanos, Dios nos va a guiar a esas almas. Lo que pasa es que a veces nos empeñamos en que, como el apóstol Pablo, yo voy para Frigia, voy para Tracia, voy para Misia, cuando el Espíritu Santo dice, no, aquí no, es del otro lado. Tienen que pasar el mar y llegar a Macedonia. Hermano, así nos pasa a nosotros, nos enfrascamos que tiene que ser aquí, cuando el Señor dice, no, no es aquí, yo tengo para ustedes algo mejor, que es el otro lado. Bueno, pidamos entonces la bendición del Señor, que Dios nos guíe, Dios nos ayude. Usted tiene miles de vecinos, Señor, de tantos vecinos, ¿cuál es el que está más próximo a aceptar a Cristo? Dios lo va a indicar de alguna manera. Pero hay que hacer ese trabajo, hay que hacerlo, hay que dedicarle tiempo a Dios para que nos oriente y nos ponga en contacto con aquellos que necesitan la palabra de Dios. Una vez que hemos conseguido esa persona, una vez que hemos entrado en contacto con esas almas, entonces comenzamos a orar incesantemente, día y noche, por esa persona, por esa familia. Que Dios la prepare para que reciba el pan de vida. ¿Hasta aquí, hermano, todo está claro? Recuerden que esto no es un sermón.
¿Estamos claros? ¿Qué es lo primero que hay que hacer entonces para ganar un alma? Orar. ¿Y orar qué cosa? ¿Para qué orar? Para que Dios le ponga en contacto con esas almas que están esperando que alguien llegue a hablarle del Señor. Una vez que usted ha encontrado esa alma, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Orar incesantemente, día y noche, para que Dios le prepare, para que pueda recibir con gozo la palabra de Dios. Señores, y en tercer lugar, hay que averiguar las necesidades que tiene esa persona. Hay que averiguar por las necesidades que tiene. Es posible que sea una persona que sea solitaria. ¿Cuánta gente solitaria no hay en este país, hermano? Otras personas están recién divorciados, están atormentados por la soledad. Otros están separados, otros tienen problemas con los hijos. Otros están sufriendo de grandes enfermedades. Otros no saben leer. Todas las personas tienen grandes necesidades. Como dicen por ahí, hasta los ricos lloran. Entonces, hermano, que si usted encuentra una alma que ya Dios le está indicando que puede llegarse a esa persona, ore, averigüe su necesidad y en base a la necesidad, comience, hermano, a ayudarle a suplir esa necesidad. Y en otras palabras, seguir el método de Cristo, porque así actuaba Jesús, ¿verdad? Veía las necesidades, se acercaba a esa persona y le ayudaba a resolver el problema. Ahora bien, tan pronto se presente la oportunidad, ahora hay que comenzar a hablar del primer tema, que es el amor de Cristo. ¿Cuál es el primer tema que hay que darle a los inconversos? Los 2300 días. Hay que hablarle del cuerno pequeño, de la bestia. Hermano, si usted llega, por ejemplo, a la casa de alguno que no conoce el mensaje, hable primero del amor del Señor. Cuán grande es nuestro Dios. Y nos ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que no estemos atormentados con el pecado. Y luego entonces, mis amados, el próximo paso es invitarlo a estudiar la Biblia. Es decir, se van abriendo pasos, ¿verdad? Se van abriendo ventanas o puertas. En la medida que se presente la oportunidad, entonces hay que comenzar a estudiar la Biblia con temas muy sencillos. Hay que llevarle literatura. Por eso, hermano, tenemos cantidad de folletos. Regalarles nuestro CD. Regalarles una Biblia por si no tienen Biblia. Y si esas personas necesitan ayuda, hermano, aquí tenemos veteranos. ¿Ustedes creen que el hermano Torres se va a negar? ¿Ustedes creen que Moisés Rivas se va a negar? Hermano, pidan ayuda. Si quieren hablar con este servidor, hermanos, con la ayuda de Dios. Déjenme darle una buena noticia. Hemos estado orando para que Dios nos ayude a abrir nuevos campos. Y desde el sábado pasado nos reunimos en la obra misionera, ¿no? Y entonces le hemos puesto el ojo a dos lugares aquí en Toronto, ¿no? Uno es allá en el este, donde vive la hermana Edith Parra, donde está el hermano Alirio, allá lo veo. Mire, ya empezó a venir Alirio. Es decir, hermano, los hermanos de Richmond Hill. Y luego, hermano, esta semana voy a hacer otro contacto en el downtown, donde creo que las puertas se están abriendo también. Así que, hermano, Dios nos va a comenzar a abrir las puertas para esta iglesia. Pero oremos, hermano, para que esa esclavitud mortal, esas cadenas de rutina que hemos tenido por tantos años, comiencen a caer de una vez. Y toda la iglesia comience a pensar de que hay una obra que hacer. Grandes y chicos, los jóvenes, todos tienen que involucrarse. Si no, hermano, aquí nadie se va a salvar. Entonces hay que pedir ayuda y esas personas finalmente hay que atraerlas al templo. Mis amados, actualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros entonces en la obra misionera? Estamos sembrando pacientemente la semilla de la verdad de Dios en cada corazón. Cuando usted reparte literatura, cuando usted reparte un CD, cuando manda por correo cualquier material evangelístico, ¿qué es lo que está haciendo? Está sembrando la palabra de Dios, la semilla de la vida eterna. Y hermano, si usted ha sembrado mucho, ¿cuál es la ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha? El que siembra mucho, va a cosechar mucho. El que no sembró nada, nada va a sembrar. Por eso es que dice el apóstol, si el justo con dificultad se salva, hombre, ¿dónde quedará el que nunca se ha preocupado por su salvación? Si en un momento de examen, el que más estudia en la clase está temblando, ¿cómo será el que nunca estudió? En un momento de crisis, el más poderoso, hermano, está temblando por la crisis económica. ¿Cómo será el que nunca ahorró? Señores, viene una gran cosecha y Dios tiene abundantes bendiciones, pero los que van a gozar esa bendición son los que han sembrado más en la obra de Dios. Los que más siembran son los que más van a estar gozosos en la obra de Dios. Voy, hermanos, a hacerle un resumen para que ustedes entiendan cómo va a ser el glorioso triunfo de la gloria y la obra de Dios.
¿Cómo va a parar, hermano, todo este asunto? Después que hemos hecho nuestra parte, ¿cómo va a terminar todo? ¿Cuáles son las promesas que tenemos ahora mismo de que lo que estamos haciendo no va a quedar en el aire? Oigan lo que les voy a decir ahora. Testimonio tomo 6, escrito en 1904 en la página 401. El mensaje del tercer ángel se acrecentará cada vez más hasta llegar a ser el fuerte pregón. Y toda la tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios. ¿Qué va a pasar, hermanos, con la obra de Dios? ¿Y va a ir creciendo o va disminuyendo? La obra de Dios va a crecer cada vez más y más y más y más, hasta que todo se convierta en el fuerte pregón. Por eso dice Apocalipsis 14 en la última parte, la tierra toda fue alumbrada con la gloria de Dios. Pero ¿quién llevaba la gloria de Dios? ¿Qué dice Isaías? Levántate, resplandece, porque la gloria de Dios es la que va a iluminar el mundo entero. Usted, mi amado hermano, está llevando la gloria de Dios en esa santa palabra, en esos folletos, en esa revista. Usted está llevando la luz del evangelio. Y sigue diciendo, habrá grandes conversiones en los países islámicos, en los países católicos y en los países paganos. ¿Sabe usted, hermano, lo difícil que es llegar a Irán o Irak o a Somalia o en algunos de estos países islámicos y comenzar a repartir literatura? Es exponerse a que lo apedreen. Pero, mis amados, las cosas van a cambiar dentro de poco. El evangelio va a lograr tanta fuerza en los países islámicos que miles se convertirán en un solo día. Voy a leerle textualmente el párrafo. Dice, en la pagana África, en las tierras católicas de Europa. ¿Cuáles son las tierras católicas de Europa? Tenemos a Polonia, Italia, España y Portugal. Dice, hermano, en las tierras católicas de Europa, en la China y en toda América, en la India y en las islas del mar y en todos los rincones de la tierra. Oigan esto, Dios tiene un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a la ley de Dios. En la India, en Afganistán, en Irak, en Irán, hermano, en todos esos países, en la pagana China, Dios tiene un firmamento de hombres y mujeres que dentro de poco van a brillar con todo su esplendor. Y esas almas le anunciarán al mundo el poder transformador que tiene obedecer la ley de Dios. Es una de las grandes promesas que tenemos. Habrá un ejército de niños también que se levantarán como grandes predicadores en el tiempo del fin. Evento de los últimos días, la página 210. Los niños serán movidos por el Espíritu de Dios y saldrán y proclamarán la verdad para este tiempo en todos los lugares. Bendito sea el Señor, hermano. Ahí espero yo ver a Josué, espero yo ver esos grandes predicadores. Mira cómo me está viendo Josué ya. Todos esos grandes predicadorcitos que se están levantando, hermano, Dios los va a utilizar con gran poder y gloria. Y ya hemos tenido esa experiencia, ¿saben? En la Edad Media, cuando la Iglesia Católica dijo que no se podía predicar la palabra de Dios, ¿qué hicieron los niños? Mire, eran tan chiquiticos que les ponían un cajón, los montaban ahí y ellos hablaban de las profecías, hablaban de Daniel 2, de Apocalipsis 14, hermano. Los niños en el pasado hicieron su parte, pero ese era el comienzo solamente. Dentro de poco, hermano, las cosas van a cambiar con más poder. Sigue diciendo también, los acontecimientos finales serán tan rápidos que toda la iglesia va a ser sorprendida. ¿No dicen amén? Todo va a ser tan rápido en el tiempo del fin que la misma iglesia va a quedar sorprendida. La obra de Dios se abreviará de una manera sumamente inesperada. El aumento de conversos a la verdad será de tal rapidez que sorprenderá a la misma iglesia remanente. Oiga, y esto también ya lo hemos vivido. ¿Se acuerdan ustedes cuando cayó el muro soviético? Cuando el señor Gorbachov habló de la perestroika, ¿se acuerdan ustedes? Hermanos, comenzaron las puertas en Rusia a abrirse en los países de los satélites rojos. Y hermanos, la iglesia tuvo que mandar centenares de ministros a bautizar y abrir nuevos campos porque era demasiada la gente que estaba aceptando el evangelio. O sea que ya hemos tenido un anticipo. Esos son unas pequeñas gotas, ese gran chaparrón que nos viene dentro de poco, que es la lluvia tardía. Pronto Dios destruirá todos los obstáculos que impiden el progreso del evangelio. Oigan esto, Evangelismo, página 37. Muchas almas se volverán de las tinieblas a la luz y se establecerán muchas iglesias por todas partes. Los hombres se convertirán ahora no al instrumento, sino a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios.
Es muy importante que entendamos esto, señores, porque a veces los predicadores convierten gente a sí mismo. Un predicador que tenga buena saliva, que hable bastante, que sepa pedir, que sepa predicar, que mueva a la gente, que los haga llorar, que los haga reír. Bueno, la gente se convierte al predicador, se va al predicador y la gente vuelve a lo de antes. Yo he encontrado personas, una vez encontré una señora uruguaya que me dijo, yo me bauticé porque no conocí ese predicador que ustedes trajeron, pero me pareció tan simpático, me bauticé, pero más nunca he ido a la iglesia. La primera vez que vino, la bautizaron. Y como alguien dijo por ahí, son bautismos expresos, ¿no? Se va al predicador y se acaba el entusiasmo. Y hay otros que van un poquito más allá, y otros dicen, a mí nadie me sana a menos que el pastor tal me sane. Yo no quiero que nadie ore por mí, sino que el pastor me ponga la mano. Hermano, dejémonos esa tontería. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. No importa quién le ponga la mano o quién no se la ponga. Usted tenga la plena confianza de presentarte ante el Señor. Por eso así dice aquí, en el tiempo del fin, muchas almas se convertirán, no al predicador, sino al Evangelio de Jesucristo. Evangelismo ahora, página 502. Las salvaguardias que los falsos pastores están colocando alrededor de la grey de Dios llegarán a ser como nada. Miles entrarán en la luz y trabajarán para difundir la luz del Señor. Hay muchos pastores, muchos ministros, hermanos, que tienen a sus iglesias completamente amarradas. Uno de estos miércoles yo le comenté a los hermanos que habían venido al culto de un muchacho simpático que conocí en New Jersey cuando trabaja por allá. Un muchacho, hermano, intelectual, trabajaba como agente especial del FBI en asuntos de investigación científica. Y ese muchacho nunca me recibió una revista. ¿Y saben por qué? Porque el pastor de su iglesia le dijo, ustedes no le reciban nada a ninguna iglesia, sino la que nosotros distribuimos. Hermano, todo un muchacho sabio, inteligente, amarrado por los caprichos de su propio pastor. ¿Qué dice lo que leí ahora? Las trabas que muchos pastores están poniendo a sus iglesias pronto se van a caer. Y la gente se va a zafar, hermano, de esa esclavitud que los tienen muchos pastores. Y vendrán y escucharán la palabra de Dios y se incorporarán en la predicación de la verdad. Dice también que la iglesia volverá a vivir en el tiempo del fin la experiencia del Pentecostés. ¿Escucharon bien? Porque el Pentecostés que pasó en los días de los apóstoles es solamente un pálido reflejo de lo que espera la iglesia del Señor. Muchas conversiones se harán, muchos milagros, muchas manifestaciones del poder divino. Dice en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 345. Oigan esto, señores. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban muchos otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como nunca había antes del día del Pentecostés. ¿Qué vio Elena de White en visión, hermano? El poder apoteósico del Espíritu Santo. Muchos enfermos sanados. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje en toda la tierra. Se realizarán muchísimos milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a todos los que creyeren. Señores, conclusión. ¿A qué conclusión podemos llegar entonces? Tenemos una gran responsabilidad, usted y yo, ¿no es cierto? Los niños de esta iglesia tienen esa gran responsabilidad. Los jóvenes, los ancianos, todos tenemos una gran responsabilidad, que es la de compartir la luz que Dios nos ha dado. Dios quiera, mis amados, que en esta mañana el Señor nos haya hablado fuertemente. Repito, abajo tenemos literatura, tenemos CD, tenemos materiales suficientes. Y si usted se lo quiere llevar todo, lléveselo. Vamos a hacer más también, hermano. Nuestra obligación es salir y predicar. Debemos trabajar por las almas. Debemos ayudarles. Debemos, hermano, levantarnos. Debemos brillar y debemos brillar exactamente en el sitio donde nos encontramos nosotros. Nadie diga, Dios me va a ayudar y me voy a ir ahora como misionero para el África. O yo me voy a levantar ahora y me voy a ir para misionero en Sudamérica. Hermano, ahí donde tú estás, puedes levantarte y brillar para el Señor.
Lo que quiero, hermanos, preguntarle ahora para finalizar. ¿Puedo contar que esta iglesia se va a levantar y desde hoy va a comenzar a hacer la obra de Dios? Pero más que un amén, puede ver esas manos para ver si realmente existe. Si usted no siente el deseo, hermano, no levante ninguna mano. No nos burlemos del Señor. Si usted no siente el deseo de predicar, no lo haga. Pero con este poquito que lo ha hecho, es suficiente. Dios les va a llenar del Espíritu Santo y la obra de Dios va a terminar gozosamente. Y voy a pedirle otro favor. Si usted tiene literatura en su casa y no lo ha repartido por año, tráigalo, hermano, tráigalo. No siga dejando ese pecado en su casa, tráigalo. ¿Verdad? Porque eso es una negligencia y la negligencia es pecado delante de Dios.